El sol del sábado golpeaba el césped del jardín de mi propia casa, en la calle Robles 440. Eran las 2 de la tarde y el aire olía a carne asada y a ese perfume caro y dulzón que Adriana siempre usaba. Había unos 30 invitados, podía reconocer a los vecinos del 450 y a varios colegas de la firma de Rodrigo, todos sosteniendo copas, riendo bajo las carpas blancas que habían instalado sobre mi césped. Yo llegué empujando el cochecito. No era cualquier cochecito. Era un modelo clásico de 1970, uno que había restaurado durante 3 semanas, lijando el cromo hasta que brilló, retapizando el interior con lino suave. Un cochecito valorado en más de $500, mi regalo para el bebé de Celeste, mi nieta. Apenas di 3 pasos sobre la grama. La música se detuvo. Celeste, mi nieta de 20 años, visiblemente embarazada, me vio desde la puerta corrediza de vidrio. Su rostro joven se endureció. Dejó caer su copa de jugo sobre la mesa de regalos y vi a mi nuera, Adriana, girar la cabeza. Sus ojos, afilados como cuchillos, me encontraron. Llevaba un vestido de seda color champán, demasiado elegante para una fiesta de jardín, y sus uñas rojas brillaban mientras corría hacia mí, casi tropezando con sus tacones sobre el pasto. El silencio se hizo pesado, tangible, como la humedad antes de una tormenta. Los invitados dejaron de hablar, y solo se oía el sonido de sus tacones hundiéndose en la tierra. Adriana llegó frente a mí, con el rostro congestionado por la ira. No me dio tiempo de decir «felicidades». Su voz fue un chillido que cortó el aire de la tarde. «Esa vieja no entra aquí», gritó. Lo gritó para que todos escucharan, para que el vecino del 450, el socio principal de Rodrigo y la señora del comité del barrio lo oyeran. «Lárguese, señora». Nadie la invitó. Señora. No mamá. No Mercedes. Señora. Cada palabra fue una bofetada pública, diseñada para despojarme de mi lugar, de mi nombre, de mi conexión con esa familia y esa casa. El olor a carne asada de repente me dio náuseas. Mis manos se aferraron al manillar del cochecito restaurado. El cromo pulido se sentía frío bajo mis palmas sudorosas. Era mi objeto pista, mi ofrenda de paz, ahora convertido en el símbolo de mi exclusión. Busqué con la mirada a mi hijo, Rodrigo. Él estaba cerca de la parrilla, sosteniendo unas pinzas para la carne, pero había bajado la mirada. Llevaba ese reloj caro que le regalé por su maestría. «Rodrigo, hijo, ¿qué es esto?», le pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, una voz que pedía una explicación, que apelaba a los 48 años que había invertido en él. Rodrigo no levantó la vista. Vi cómo se metía las manos en los bolsillos de su pantalón de lino, un gesto que conocía bien. Era su forma de desaparecer, de evitar el conflicto, de dejar que Adriana manejara la crueldad. Los invitados murmuraban, sus voces como un enjambre de abejas. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Otros, lo supe, disfrutaban del espectáculo. La humillación era total y absoluta. Mi propio hijo, por quien pagué una maestría de $45,000, se quedó callado mientras su esposa me expulsaba del jardín que yo había pagado con la herencia de mis padres. Él no dijo nada. Solté el cochecito. Lo dejé allí, en la acera, justo fuera del límite de mi propiedad, como una bandera blanca abandonada en territorio enemigo. Di media vuelta lentamente. No corrí. No les di el gusto de verme llorar. Sentí sus miradas en mi espalda, una mezcla de lástima y desdén. Caminé por la calle Robles, la misma calle que había recorrido por casi 30 años. Cada paso en el concreto caliente resonaba con el grito de Adriana. «Esa vieja no entra aquí». La frase se repetía en mi cabeza, un eco venenoso. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la dueña de la casa se convertía en una paria? Llegué al anexo de 30 metros cuadrados al fondo de la propiedad, la que solía ser la casa de huéspedes y que ahora era mi prisión. El aire allí dentro estaba viciado, caliente. Me senté en el borde de mi cama individual. El silencio era ensordecedor después de la música y los gritos. Miré mis manos, manos de técnica de laboratorio, manos que habían trabajado doble turno durante 5 años, manos que ahora temblaban ligeramente. No era de miedo, era de una rabia fría, una rabia que se había estado acumulando por años.
La humillación pública había quemado la última pizca de paciencia que me quedaba. Fue entonces, en el silencio de mi cuarto de 30 metros, que el recuerdo golpeó. No fue una emoción, fue un dato. Mientras caminaba, humillada, recordé algo que vi en 2004. Recordé un período de 6 meses en 2004, cuando Rodrigo y Adriana se separaron. Él se había ido a Singapur por una asignación de trabajo. Devastado. Ella se había quedado. Y yo recordaba haberla visto, no una, sino varias veces, subiendo a un auto deportivo rojo que no era de mi hijo. Un detalle que mi mente había archivado bajo "no es de mi incumbencia", pero ahora era de mi incumbencia. La humillación había conectado los puntos. El auto rojo de 2004, el embarazo milagroso de Celeste, justo cuando Rodrigo regresó, salvando el matrimonio. La forma en que Adriana siempre había protegido a Celeste con una ferocidad que bordeaba el pánico. Me levanté, fui al pequeño armario y saqué la caja fuerte que guardaba bajo una pila de sábanas viejas. Marqué la combinación. Dentro, debajo de mi título profesional y los papeles de la casa, había un sobre. Un sobre que no había abierto en 19 años. Sabía exactamente lo que contenía. El experimento apenas comenzaba. Ellos no recordaban, por supuesto. Rodrigo tiene la memoria selectiva de un niño mimado, y Adriana simplemente reescribe la historia a su conveniencia. Pero yo no. Yo soy una técnica de laboratorio. Mi vida entera se ha basado en registrar, en documentar, en fechar cada muestra y anotar cada resultado. Ellos creían que mi memoria estaba fallando, que la vieja era senil. No sabían que yo guardaba todos los recibos, no solo los de papel, sino los recibos emocionales, las facturas de cada sacrificio que había pagado por la vida que ellos ahora disfrutaban. Y mientras me sentaba en ese anexo humillante, abrí mi archivo mental y cada factura estaba allí, clara e indeleble, esperando ser cobrada. Empecé por la factura más grande, la casa. En 1995, Rodrigo apenas empezaba su carrera. Yo era viuda, pero tenía un patrimonio. Heredé de mis padres una cartera de acciones de la Telefónica Nacional, acciones que habían comprado en los años 60 y que valían una fortuna. Las vendí, todas. Liquidé el futuro que mis padres me dejaron a mí para comprar el futuro de mi hijo. Con ese dinero, pagué el pie de la casa en la calle Robles 440. Puse el 70% del valor total en un solo cheque de gerencia. Recuerdo el olor a tinta fresca en el banco y la mano del vendedor, suave y rápida, al tomarlo. La casa era hermosa, 200 metros cuadrados de construcción sólida, con un jardín trasero, que para mí era un lienzo en blanco. Planté 2 naranjos y un limonero ese primer año. Imaginé a mis futuros nietos corriendo en ese césped, bajo la sombra de esos árboles. La casa estaba a mi nombre, por supuesto. Era mi inversión, pero en mi corazón era la casa familiar. Era el nido que le construía a Rodrigo, un lugar al que siempre podría volver. Jamás imaginé que ese nido se convertiría en mi jaula y que la única persona que no podría volver sería yo misma. Luego vino la educación de Rodrigo. Mi hijo era inteligente, pero carecía de empuje. Quería una maestría en el extranjero, en administración de empresas. Era el año 2008. La crisis financiera golpeaba, pero él insistía en que era esencial para su carrera. El costo era astronómico para una técnica de laboratorio. $45,000 solo por la matrícula y la estancia. «Mamá, es la única forma de salir adelante», me dijo. Y yo, creyendo que invertía en su fortaleza, le dije que sí. No sabía que estaba financiando su debilidad, su total dependencia del estatus y de la aprobación de otros. Para pagar esos $45,000, mi vida se convirtió en un infierno esterilizado. Durante 5 años, desde 2008 hasta 2013, trabajé doble turno en el Hospital Central. Mi día comenzaba a las 6 a.m. en el laboratorio de hematología y terminaba a las 11 p.m. en el banco de sangre. Vivía del café recalentado y de sándwiches comidos de pie. Mis manos olían perpetuamente a alcohol isopropílico y a los reactivos químicos. Mientras Rodrigo aprendía sobre finanzas en aulas con aire acondicionado, yo contaba glóbulos rojos hasta que mis ojos ardían
ahorrando cada centavo de ese segundo sueldo para su futuro de lujo. Ese sacrificio me costó mi propia salud. Desarrollé una artritis temprana en las manos por la pipeteo constante y una aversión a la luz fluorescente. Pero lo logré. Rodrigo obtuvo su título. Regresó con un diploma enmarcado y con Adriana ya firmemente adherida a su brazo. Ella vio la casa de 200 metros, vio el título de maestría que yo pagué y supo que había encontrado su mina de oro. Yo había pagado por el auto deportivo que él ahora conducía, el Audi A5 que Adriana adoraba. Yo había financiado al hombre que ella ahora despreciaba por ser débil, sin darse cuenta de que ella era la arquitecta de esa debilidad. Avancemos a 2018. Adriana ya se había mudado por completo. La casa, que antes olía a mi sopa de verduras y a cera de piso, ahora olía a sus perfumes caros y a comida para llevar. Ella empezó a hablar de proteger el patrimonio. Era tan sutil, tan dulce. Mercedes, con todo lo que te has esforzado, debemos asegurarnos de que nadie se aproveche de ti, me dijo una tarde, sirviéndome un té que de repente me supo amargo. Rodrigo y yo estamos preocupados por tu futuro. Deberíamos firmar un documento de convivencia, solo para organizar las cosas legalmente. Rodrigo, como siempre, asintió. Es una buena idea, mamá. Es solo un papel, para protegerte. Me trajeron los documentos una noche. Estaba cansada. Mis ojos luchaban por enfocar las letras pequeñas. Documento de convivencia, decía en la parte superior. Confié en mi único hijo. Firmé donde me indicaron, creyendo que aseguraba mi vejez, sin saber que estaba firmando mi exilio. Quería armonía. Quería la ilusión de una familia feliz. Esa firma fue el precio de mi ingenuidad. Un precio que Adriana estaba encantada de cobrar. Una semana después, el documento se activó. No era un acuerdo de convivencia. Era un contrato de comodato. Un documento legal impecable que les otorgaba a ellos, a Rodrigo y Adriana, el uso y disfrute de la casa principal por un período de 10 años, renovable automáticamente. Yo no tenía derechos sobre mi propia casa. «Mamá, es por tu bien», dijo Rodrigo sin mirarme a los ojos. «El anexo es más pequeño, más fácil de limpiar para ti. Estarás más cómoda». Me mudaron al cuarto de servicio de 30 metros cuadrados, mientras ellos ocupaban mis 200 metros. Y entonces comenzaron los microabusos, las pequeñas humillaciones diarias. Cuando me quejé del ruido de sus fiestas, Rodrigo me tomó del brazo. «Mamá, estás exagerando», me susurró, con esa falsa paciencia que usaba. «Adriana te adora. Solo está estresada por el embarazo de Celeste. No la molestes». Usaban el embarazo de Celeste como un escudo para su crueldad. Cada vez que yo señalaba una injusticia era senil, exagerada o maliciosa. Era el gaslighting clásico, ejecutado con precisión clínica. Me estaban aislando, psicológicamente, convenciendo a todos e intentando convencerme a mí de que yo era el problema. El golpe final fue financiero. 2 meses después de la mudanza al anexo, Adriana sugirió administrar mis finanzas. «Mamá, tu pensión es muy poca», dijo, con una falsa mueca de preocupación. «Esos $2.200 al mes apenas alcanzan. ¿Por qué no usamos la cuenta conjunta que tienes con Rodrigo? Yo puedo administrarla, pagar las cuentas de la casa desde allí, asegurarme de que tu dinero rinda más». Fue el movimiento final. Mi pensión, mi única fuente de independencia, comenzó a depositarse en una cuenta que yo ya no controlaba. Me daban un subsidio semanal, como a una niña. Me quitaron mi casa, me quitaron mi dignidad, me quitaron mi dinero. Y finalmente, en ese baby shower, intentaron quitarme mi identidad pública, llamándome esa vieja frente al mundo que yo había construido. Pero olvidaron algo fundamental. Olvidaron mi profesión. Yo no era solo una madre. Era una científica. Y una científica nunca, jamás, deja de observar. Ellos habían creado el ambiente perfecto para un experimento. Y yo tenía mi primera hipótesis, guardada en un sobre en mi caja fuerte, desde 2005. El recuerdo de 2004 no era solo un recuerdo. Era el inicio de mi investigación. La humillación en el jardín había sido un químico revelador. Me había quemado, sí, pero también había sacado a la luz la verdad oculta. Regresé a mi anexo, no como una víctima,
sino como una investigadora que acababa de recibir la confirmación de su hipótesis. Cerré la puerta con llave. El silencio del cuarto de 30 metros cuadrados era absoluto. Fui al armario, moví las sábanas que olían a guardado, y mis manos encontraron el frío metal de la caja fuerte. Marqué la combinación, la fecha de nacimiento de mi difunto esposo. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Mi pulso estaba sereno. Una técnica de laboratorio no permite que el pánico contamine la muestra. Mis manos no temblaban. Metí la mano y saqué el sobre. Era un sobre de Manila estándar, tamaño oficio, pero el tiempo lo había vuelto quebradizo en los bordes y de un amarillo pálido. No tenía remitente, solo un número de caso que yo misma había escrito en la esquina superior con mi pluma de tinta permanente. Lo había guardado desde 2005. 19 años. Había permanecido allí, como una bomba sin detonar, mientras yo vivía en la amable ficción de ser la abuela de Celeste. Recordé el día que decidí guardarlo. Rodrigo estaba tan feliz con el milagro que había salvado su matrimonio. Celeste era una bebé hermosa y él la adoraba. Yo vi el resultado, ese 0.0%, y sentí un frío que me heló los huesos. Pero vi la felicidad de mi hijo, una felicidad frágil construida sobre una mentira, y tomé una decisión. Decidí protegerlo de la verdad, porque creí que la verdad lo destruiría. Guardé el sobre pensando que el amor de Rodrigo podría hacer real lo que la biología negaba. Qué ingenua fui. No lo... Estaba protegiendo a él. Estaba protegiendo a Adriana. Abrí el sobre ahora, bajo la luz débil de la lámpara de mi buró. El papel del informe estaba intacto, preservado por la oscuridad de la caja. El logo del laboratorio privado de la ciudad vecina, Biogenética del Sur, estaba impreso en la parte superior. Mis ojos buscaron la línea que ya sabía de memoria. Sujeto A, Rodrigo Paz. Sujeto B, Celeste Paz, infante. Marcadores analizados, 16. Probabilidad de paternidad, 0.00%. El 0.00. Tan definitivo, tan absoluto. Esta era la prueba 1, la piedra angular de todo, la mentira fundacional sobre la que Adriana había construido su imperio doméstico. El cómo lo obtuve fue mi secreto profesional. Fue en 2005. Rodrigo se había ido un fin de semana a un retiro de la empresa. Adriana, abrumada, me pidió que cuidara a Celeste. «No la soporto, suegra. Llévesela», me dijo. Mientras Rodrigo estaba fuera, tomé su cepillo de pelo del baño principal, uno que, convenientemente, olvidó. Aseguré 3 folículos con raíz, guardándolos en un sobre estéril. Con Celeste fue aún más fácil. Usé un hisopo bucal, el mismo tipo que usábamos en el hospital, mientras jugaba con ella. «Abre la boca, mi niña», le dije. Fue rápido, indoloro y perfectamente documentado. No confiaba en los laboratorios locales. Adriana tenía contactos en el hospital donde yo trabajaba. Conduje 40 kilómetros hasta la ciudad vecina, a Biogenética del Sur. Pagué los $400 del análisis en efectivo. Diz, nombres falsos para el registro, pero el número de caso era mío. Cuando recogí los resultados 2 semanas después, la recepcionista no me miró a los ojos. Simplemente me entregó el sobre sellado. Lo abrí en mi auto. 0.00%. Conduje de regreso a casa, con las manos aferradas al volante, no llorando, sino calculando, y decidí esperar. Ahora, 19 años después, el tiempo de espera había terminado. Tenía la prueba de la mentira biológica. El qué. Ahora necesitaba la coartada. El cómo. Mi mente regresó a 2004, al auto deportivo rojo, a Singapur. Rodrigo se había ido 6 meses, de junio a diciembre, por esa asignación de trabajo. Adriana anunció su embarazo en enero de 2005, justo cuando él volvió, diciendo que era un bebé prematuro de 7 meses. Pero el tamaño de Celeste al nacer no cuadraba. Encendí mi vieja computadora portátil, el ruido del ventilador llenando el silencio. Pero la respuesta no estaba en línea. Estaba en mis archivos físicos. Fui a mi archivador de metal de 2 cajones, el único mueble de oficina que me permitieron traer al anexo. En el cajón inferior, detrás de las carpetas de impuestos y seguros, había una carpeta colgante con una etiqueta escrita a mano. Rodrigo,
Viajes. Siempre he sido meticulosa. Guardaba copias impresas de todo lo importante. Adriana era una criatura digital. Confiaba en la nube, en borrar historiales. Yo, en cambio, confiaba en el papel, en la tinta sobre la celulosa. Saqué la carpeta. Estaba llena. Contratos de su primer trabajo, itinerarios de viajes de negocios. Y allí estaba, una subcarpeta etiquetada Singapur 2004. La abrí. No eran solo registros de vuelo. Eran los correos electrónicos que Rodrigo me había enviado, impresos uno por uno. Él se sentía solo en Asia. Me escribía casi a diario. Mamá, la comida aquí es extraña. Mamá, extraño el jardín. Mamá, no sé si Adriana me esperará. Separé los correos de junio, julio y agosto de 2004, todos con la marca de tiempo oficial de la empresa y el pie de 1600 son página corporativo. Hice un cálculo rápido. Si Celeste nació en marzo de 2005, supuestamente prematura, su concepción habría sido en agosto o septiembre. Pero incluso si hubiera sido un embarazo a término, la concepción habría sido en junio o julio. Y allí lo tenía, en tinta negra sobre papel blanco. Correos electrónicos de Rodrigo desde Singapur, fechados el 15 de junio, el 30 de julio y el 20 de agosto de 2004. Él no estaba en el continente. Esta era la prueba 2. El ADN probaba que Rodrigo no era el padre. Los correos probaban que ni siquiera podía serlo. El engaño era absoluto. Pero sentí que faltaba una pieza. El dinero. La motivación de Adriana siempre fue el estatus, pero su motor era la codicia. ¿Por qué mantener una mentira tan peligrosa durante 20 años? ¿Amaba al otro hombre? Lo dudaba. Adriana solo amaba el dinero. Y entonces, ¿dónde estaba el dinero? La respuesta tenía que estar en la cuenta conjunta, la cuenta que ella me convenció de abrir y que ahora administraba, dándome una miseria semanal. Esperé hasta las 3 de la mañana, la hora de los lobos, la hora en que la casa principal estaba en su sueño más profundo y la velocidad de Internet era estable. Abrí mi laptop de nuevo. Entré al portal del Banco Imperial. Tenía mi propia contraseña de solo lectura, algo que Adriana probablemente pensó que era inútil para una vieja, pero yo podía ver. No podía mover dinero, pero podía ver cada transacción de los últimos 7 años. Empecé a auditar, línea por línea, con la paciencia de quien ha contado células sanguíneas durante 30 años. Me tomó 2 horas, 2 horas de escrutinio metódico. Y entonces lo encontré. No era un gran pago. Eran transferencias mensuales, $1,500, cada mes, el día 5, sin falta. El beneficiario no era un nombre, era un código de empresa, pero el destino era una cuenta en el extranjero, una cuenta en Panamá. Y el concepto, escrito con un descaro increíble, era siempre el mismo. Pensión L. El nombre del ¿padre biológico? Era una posibilidad. Una pensión. Ella estaba pagando una pensión. Hice las cuentas. $1,500 al mes, por 20 años. Multipliqué 1,500 por 12 meses. Y luego por 20 años. El número me quitó el aliento. $360,000. $360,000. Pero no era su dinero. Era mi dinero. La cuenta conjunta se alimentaba principalmente de mi pensión, de $2,200 y de los dividendos restantes de mis acciones. Ella estaba usando mi dinero, el dinero de mis años de doble turno, para pagarle al verdadero padre de Celeste, probablemente para comprar su silencio. Esta era la prueba 3, el fraude financiero. La rabia que sentí era fría, no caliente. Era una rabia quirúrgica. Me había robado mi dinero para financiar su mentira. Había usado mi sacrificio para pagar al hombre con el que me había traicionado. Adriana no solo era una mentirosa, era una ladrona. Y yo tenía los extractos bancarios. Guardé capturas de pantalla. Las imprimí usando mi pequeña impresora portátil. Añadí las impresiones a la pila de pruebas. ADN, correos electrónicos, extractos bancarios, la traición personal, la coartada logística y el móvil financiero. Pero faltaba el arma del crimen, el mecanismo legal que usaron para arrinconarme, el documento de convivencia de 2018, el papel que firmé tan ingenuamente. Lo saqué de la misma caja fuerte. Estaba doblado en 3. Lo había guardado.
pensando que era una garantía de mi residencia, no mi sentencia de desalojo. Lo extendí sobre la mesa. Mis ojos, ahora despiadados, buscaron la letra pequeña. Ya no era Mercedes la madre confiada. Era Mercedes la analista forense. Y allí estaba. Cláusula 8. Renovación automática. El comodato por 10 años se renovaría automáticamente por otros 10, si yo no notificaba mi intención de rescindirlo con 6 meses de antelación. Una trampa perfecta. Y peor aún, adjunto, había un poder notarial. Uno que recordaba vagamente haber firmado. Solo para emergencias médicas, mamá, había dicho Rodrigo. Pero el lenguaje era amplio. Les daba poder para tomar decisiones sobre mis bienes en caso de incapacidad. Ellos habían estado creando la narrativa de mi demencia para poder activar ese poder. Esta era la prueba 4, el contrato de comodato. No era un acuerdo de convivencia, era una cesión de derechos. Me habían despojado de mi casa legalmente, usando mi confianza como arma. Habían planeado no solo exiliarme al anexo, sino eventualmente declararme incompetente y tomar control total de la propiedad que yo había comprado. El plan era metódico, cruel y abarcaba décadas, desde la concepción de Celeste hasta el poder notarial. Me quedé mirando la mesa. Eran las 5 de la mañana. La primera luz grisácea entraba por la ventana del anexo. Sobre la mesa de madera barata descansaban las 4 piezas de mi caso. El sobre de ADN amarillento, los correos electrónicos impresos desde Singapur, los extractos bancarios resaltados en rojo y el contrato de comodato con su cláusula 8. Era la anatomía completa de una traición. Cada pieza conectaba con la siguiente, en una cadena de causalidad impecable. Adriana había cometido un error fatal, el mismo error que cometen todos los arrogantes. Subestimó a su oponente. Pensó que yo era una anciana sentimental, fácil de manipular y descartar. No vio a la mujer que había pasado 40 años documentando la verdad microscópica. No vio a la mujer que entendía de protocolos, de cadenas de custodia y de la importancia de la evidencia tangible. Ella me había dado todo lo que necesitaba para destruirla. Me levanté y me preparé una taza de café solo. El aroma amargo me aclaró la mente. La humillación del baby shower ya no dolía. Era simplemente el punto de datos inicial. La expulsión había sido el catalizador necesario para que yo abriera la caja fuerte. Ahora tenía el qué, el cómo, el por qué y el con qué. Tenía las pruebas, tenía la verdad documentada. Ellos tenían una fiesta. Yo tenía un laboratorio. Me senté y tomé un sorbo de café. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una explosión de venganza, sino como un procedimiento de laboratorio, paso a paso, metódico, controlado. El siguiente paso no era confrontarlos. La confrontación era para los emocionales. El siguiente paso era la validación legal. Necesitaba un experto. Necesitaba al doctor Calderón. Tenía las pruebas. Ahora, como decía la premisa que leí en alguna parte, necesitaba el escenario. Y el bautizo del bebé de Celeste sería perfecto. Adriana creía que había ganado. Creía que la humillación del baby shower era el punto final de mi historia. Pero una técnica de laboratorio sabe que la paciencia es la clave de cualquier experimento. La humillación no fue un final, fue el catalizador. Y mientras ella celebraba su victoria temporal, yo iniciaba el protocolo final. La llamé en mi mente Operación Bautizo. Mi rabia fría se había solidificado, transformándose de una emoción herida en una estrategia meticulosa. Ya no era Mercedes, la madre. Era Mercedes, la analista, ejecutando un procedimiento en varias fases. La primera fase comenzó el lunes siguiente, a las 9:00 am, en punto. No me vestí como una víctima. Guardé mi ropa gastada del anexo y me puse mi traje de sastre gris perla, el que usaba para las conferencias del hospital. Me peiné mi cabello blanco en un moño apretado. Sostenía un maletín de cuero que no había usado en años. Dentro, en carpetas separadas y etiquetadas, estaban las 4 pruebas. No tomé un taxi que pudieran rastrear. Tomé el autobús de la línea 14 al centro de la ciudad. Una mujer jubilada más, invisible, mezclándome con el paisaje urbano. Mi destino era el edificio de la corporación financiera, piso 12.
Las oficinas de Calderón y Asociados. Había elegido al doctor Arturo Calderón por una razón específica. No era un abogado de familia que se ocupara de divorcios sentimentales. Era un especialista en litigios financieros, conocido por su seriedad, su profesionalismo y su absoluta falta de piedad con el fraude. Un colega del hospital me lo había recomendado hacía años. Si alguna vez alguien te roba, Calderón no solo recupera tu dinero, sino que quema la tierra que el ladrón pisa. El doctor Calderón, un hombre de unos 55 años, con el cabello plateado y unos anteojos de marco fino, me recibió en su oficina. Olía a libros antiguos y a café expreso fuerte. Me miró por encima de sus lentes. «Señora Mercedes, buenos días. ¿En qué puedo servirle?» Su voz era neutra. No me derrumbé, no lloré, no apelé a su... lástima. Me senté derecha y abrí mi maletín sobre su escritorio de caoba pulida. Puse las pruebas sobre la mesa, en un orden estratégico. «Empecemos por el arma del crimen, doctor», dije, entregándole la prueba 4, el contrato de comodato. Observé su rostro mientras leía la cláusula 8 y el poder notarial adjunto que firmé en 2018. Su ceja derecha se alzó una fracción de milímetro. «Señora, esto es muy problemático», dijo, su voz aún tranquila. «Es una cesión de derechos casi total, redactada para anularla a usted. La cláusula de renovación automática es leonina». Asentí. «Lo sé, pero se basa en una premisa fraudulenta, doctor, y fue firmada bajo abuso de confianza». Le expliqué la narrativa que habían construido sobre mi demencia senil. Él asintió. «Un patrón clásico para activar ese poder notarial. Necesitaremos más que su palabra». Entonces, deslicé la prueba 3 sobre el escritorio. Los extractos bancarios impresos, con las transferencias mensuales de $1.500 resaltadas en rojo, brillante. $360.000, doctor, de mi pensión, transferidos a una cuenta en Panamá durante 20 años. Concepto, pensión L. El doctor Calderón se inclinó hacia adelante. Su neutralidad se evaporó. Tomó los papeles y sus ojos escanearon las cifras. «Esto», dijo golpeando el papel con el dedo índice, «es dolo. Es fraude comprobable. Es abuso de confianza flagrante. Estaban usando sus propios fondos para... ¿Pagar qué?» Le di el contexto. El viaje a Singapur. La concepción. Estaban usando mi dinero para comprar el silencio del verdadero padre de Celeste. Ahora tenía toda su atención. El profesional serio había encontrado el fraude que tanto despreciaba. «Señora Mercedes, esto cambia todo», dijo. «El comodato se vuelve impugnable. No podemos alegar simplemente un desacuerdo familiar. Podemos alegar rescisión de contrato basada en dolo y fraude financiero. Usaron su confianza para robarle, y usaron ese robo para mantener la estructura de su engaño. Era exactamente la validación legal que necesitaba». Me preguntó cuál era mi objetivo. Le respondí con la misma frialdad clínica. «No quiero destruir a mi hijo. Quiero salvarlo de ella y salvarme a mí. Quiero mi casa de 200 metros cuadrados de vuelta». Continué. «Quiero mis $360.000 robados, más intereses. Y quiero que el poder notarial sea revocado inmediatamente. Quiero mi vida de vuelta, doctor». Él asintió, su mirada fija en mí. «Me gusta su claridad, señora. No es venganza, es restitución». Mostré las otras pruebas, el ADN y los correos de Singapur. Él las miró. «Estas son la dinamita moral», dijo. «Las guardaremos para el momento preciso. El fraude bancario es nuestra arma legal inmediata. Es más rápido y más limpio». Me explicó el plan. «Vamos a presentar 2 cosas. Primero, una solicitud de rescisión inmediata del comodato por fraude y abuso de confianza. Segundo, un bloqueo cautelar de bienes contra la señora Adriana y, lamentablemente, contra la cuenta conjunta con su hijo, basado en los extractos de Panamá». Asentí. «Haga lo que tenga que hacer». La consulta duró exactamente 1 hora. Salí de su oficina a las 10:00 am, con un cronograma claro. La operación bautizo estaba en marcha. La segunda fase del plan se ejecutó ese mismo lunes por la tarde. A las 3:00 p.m. entré en la sucursal principal del Banco Imperial, no la sucursal pequeña cerca de mi casa, donde Adriana era conocida. Fui al centro,
donde yo era una clienta corporativa jubilada del hospital. Me dirigí a la plataforma de ejecutivos de cuentas. Un hombre joven y eficiente me atendió. «Quiero abrir una nueva cuenta privada, solo a mi nombre», le dije. Presenté mi identificación y mis antiguos recibos de sueldo del hospital. En 30 minutos tenía una nueva cuenta. Luego, el movimiento crucial. Llené el formulario de cambio de domiciliación de mi pensión. Mi pensión mensual de $2.200, mi única fuente de ingresos, se desviaría a esta nueva cuenta segura. El cambio sería efectivo. En 48 horas, el próximo pago de la pensión, programado para el viernes, caería en mi cuenta, no en la de ellos. Pero no cerré la cuenta conjunta. Ese era el detalle táctico. La dejé activa, pero vacía. Adriana vería un saldo de 0, pero lo atribuiría a un retraso burocrático, no a una acción deliberada. No debía ser alertada. La tercera fase requería un tipo diferente de habilidad, la actuación. El martes por la mañana, a las 10:00 am, usé un teléfono prepago que había comprado en efectivo, no el teléfono de mi anexo, que seguramente estaba conectado a su red Wi-Fi y era monitoreado. Marqué el número de Rodrigo. Mi corazón latía con calma, rítmicamente. Tenía que sonar exactamente como la vieja que ellos querían que fuera. Confundida, arrepentida, un poco patética. Rodrigo respondió al tercer tono, su voz cautelosa. «¿Mamá?» Inhalé y dejé que mi voz temblara. «Rodrigo, hijo». Hice una pausa, como si me costara hablar. «Hijo, lamento tanto lo que pasó en la fiesta. Fui tan inoportuna. Debí haber llamado primero. Estoy tan avergonzada. Solo quería ver a Celeste». Dejé que la frase se apagara en un susurro. Silencio al otro lado. Podía oírlo respirar, probablemente mirando a Adriana en busca de instrucciones. «Adriana sigue muy molesta, mamá. Fue un espectáculo terrible», dijo, su voz llena de esa justicia pasivo-agresiva que ella le había enseñado. Lo sé, hijo. Y tienen toda la razón». Tragué saliva. El sonido era audible. Por eso quiero enmendar las cosas. El bautizo de mi bisnieto es la próxima semana, ¿verdad? Es tan importante. Por favor, déjenme pagarlo. Déjenme encargarme de la comida, las bebidas, todo, como mi regalo, como mi disculpa. Pude oír un susurro ahogado. Era Adriana. Estaba cubriendo el teléfono, pero su codicia era más fuerte que su discreción. «Dile que sí», la oí decir, «que deposite el dinero en la cuenta». Rodrigo volvió a la línea, su tono ahora falsamente magnánimo. «Bueno, mamá, eso es muy generoso de tu parte. Adriana dice que acepta tus disculpas y que aceptamos tu oferta. El bautizo será el sábado al mediodía, en el jardín». Mordieron el anzuelo. Pensaron que estaba comprando mi regreso a la familia, cuando en realidad estaba financiando el escenario de su ejecución. «Oh, gracias, hijo. Gracias», lloriqué. «Depositaré el dinero de mi pensión en la cuenta conjunta el viernes, tan pronto como llegue, para que puedan comprar todo». Colgué el teléfono. Mi rostro estaba impasible. Ellos esperaban $2.200 el viernes, pero el viernes mi pensión aterrizaría en mi nueva cuenta privada. La cuenta conjunta permanecería en 0. Su codicia ahora trabajaba para mí, asegurando que no sospecharan nada hasta el sábado. Los siguientes días fueron una agonía de paciencia controlada. Me quedé en mi anexo, leí mis libros, atendí mis orquídeas. Desde mi ventana podía ver los preparativos en el jardín principal. Adriana contrató un servicio de catering. Instalaron las mismas carpas blancas. Ella estaba recreando la escena de mi humillación, convirtiéndola en el escenario de su triunfo. El bautizo pagado por la vieja sumisa. No sabía que estaba preparando el escenario para mi clímax. El viernes por la tarde, a las 4:00 p.m., mi teléfono prepago vibró. Era un número desconocido. «Señora Mercedes», era la voz del doctor Calderón. «Solo para confirmar, la solicitud de rescisión de comodato por fraude y el bloqueo cautelar de bienes fueron presentados hoy ante el juzgado de guardia. Todo ha sido aceptado». Hice una pausa. «¿Y la ejecución? ¿Cómo lo solicitó?», dijo Calderón. «Los oficiales de justicia, acompañados por seguridad privada si es necesario,
Tienen programada la entrega de la notificación de desalojo y el bloqueo de bienes para mañana, sábado, a la 1:30 p.m. en punto, en la calle Robles, 440. El bautizo estaba programado para el mediodía. La fiesta estaría en su apogeo. Los mismos invitados, el mismo jardín. ¿Y el banco?, pregunté. El bloqueo de la cuenta conjunta y la notificación de embargo sobre el Audi A5 a nombre de su hijo, pero vinculado a sus pagos, se activan en el mismo momento, a la 1:30 p.m. del sábado. Todo estaba sincronizado. Una trampa de relojería legal y financiera, lista para cerrarse. Colgué. Miré las carpas blancas en el jardín. La segunda fase de mi plan estaba en marcha. La fiesta estaba lista. Los mismos 30 invitados llegarían, esperando celebrar una nueva vida. No sabían que estaban a punto de presenciar la ejecución de una sentencia. Esta vez, la fiesta era mía. Y yo tenía el micrófono. Llegó el viernes por la noche. Eran las 7 p.m. y el anexo estaba en penumbras. Yo estaba revisando las copias de mis pruebas bajo una lámpara de escritorio, sintiendo el peso del papel que contenía mi futuro. El olor del catering que llegaba a la casa principal era nauseabundo. Olía a la arrogancia de Adriana. De repente, mi teléfono prepago, el que había comprado en efectivo, vibró sobre la mesa. No era un número conocido, pero sabía quién era. Era ella. Había revisado la cuenta conjunta. Había descubierto que los $2.200 de mi pensión nunca llegaron. La primera grieta en su fachada de control estaba apareciendo. Respondí con la calma de un cirujano. «Mercedes habla». Hubo un silencio cargado de estática, y luego su voz, no un grito, sino un siseo bajo y venenoso, mucho más peligroso que sus gritos en el jardín. «¿Dónde está el dinero, Mercedes? La cuenta está vacía. El pago al catering fue rechazado esta tarde. Tu pensión no llegó». Su voz era seda raspada con acero. «¿Estás tratando de humillarme? ¿Estás tratando de sabotear el bautizo de mi nieto después de que te perdoné por tu espectáculo del otro día?» Me recosté en mi silla. Podía ver mi propio reflejo en la ventana oscura del anexo. Una mujer mayor, sola, pero mi columna estaba recta. «No sé de qué hablas, Adriana». Mentí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Llamé al banco esta mañana. Me informaron que hubo un problema administrativo con la transferencia de mi pensión. Un retraso. Dijeron que debería resolverse para el lunes». Hice una pausa y añadí, con una dulzura deliberadamente irritante: «Estos sistemas automatizados son tan poco fiables, ¿no crees? Pero no te preocupes, el dinero está en camino». Su siseo se convirtió en un gruñido ahogado. «No me vengas con retrasos. El catering amenaza con retirar todo mañana por la mañana si no reciben el pago. ¿Qué se supone que haga? ¿Que pague de mi bolsillo por tu incompetencia?» «Su bolsillo», pensé. El bolsillo que yo había llenado durante 20 años. «Me prometiste. Le prometiste a Rodrigo que te encargarías. Estás mintiendo. Estás tratando de arruinarlo todo». Pude oír su respiración agitada. Estaba perdiendo el control, y la fiesta aún no había comenzado. Aquí estaba, el punto de inflexión, la pequeña batalla antes de la guerra. Ella esperaba que yo me derrumbara, que suplicara, que corriera al banco a sacar un préstamo. «Adriana», dije, y mi voz bajó un tono, perdiendo toda falsedad. «Mi oferta de pagar el bautizo sigue en pie. El dinero, como te dije, está retrasado. No puedo controlar la burocracia del banco. Tienes una opción. Puedes cancelar el bautizo de tu nieto y explicarle a tus 30 invitados que lo hiciste porque un pago se retrasó 24 horas. O puedes manejarlo como la mujer de recursos que pretendes ser y dejar que la fiesta continúe». Hubo un silencio total. Podía oír el tic-tac del reloj en mi pared. Había movido la dinámica. La había arrinconado con su propia vanidad. Cancelar la fiesta era admitir un problema financiero frente a las personas cuyo respeto codiciaba. Proceder significaba confiar, aunque fuera mínimamente, en mi palabra, algo que su instinto de depredadora le decía que no hiciera. Ella estaba atrapada entre su orgullo y su codicia. «No te atrevas a hablarme así, vieja insolente», susurró. «Más te vale que ese dinero aparezca el lunes, o te juro que...» «¿O qué, Adriana?».
La interrumpí. Mi voz era hielo. Ya me echaste de mi casa. Ya me robaste mi dinero. Ya me humillaste públicamente. ¿Qué más puedes hacerme? ¿Vas a contarle a los vecinos que estoy perdiendo la cabeza? Ya lo hiciste. Esta fue mi pequeña victoria. El momento en que ella se dio cuenta de que la mujer patética que suplicaba por teléfono el martes se había ido. Si el catering se retira, será tu vergüenza, no la mía. Yo solo soy la pobre abuela que ofreció pagar. Tú eres la anfitriona que no pudo manejar un contratiempo. Pude oír un portazo a través del teléfono. Probablemente había golpeado algo en la cocina. «Mañana», dijo con los dientes apretados. «Más te vale estar en ese jardín a mediodía. Y más te vale sonreír. Y el lunes, tú y yo iremos al banco juntas». Colgó. No me dio tiempo a responder. Pero yo había ganado. La fiesta continuaría. El escenario estaba asegurado. Ella creía que había reafirmado su control. Creía que me tenía acorralada para el lunes. No sabía que el lunes ella ya no viviría en la calle Robles 440. Esta victoria cambió la atmósfera. El aire en mi anexo de 30 metros cuadrados ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un cuartel general en la víspera de la batalla. Adriana no llegaría al bautizo relajada y triunfante, esperando que la abuela arrepentida le besara los pies. Llegaría furiosa, paranoica, con el estrés financiero de haber tenido que cubrir el catering de su propio bolsillo temporalmente. Estaría tensa, buscando cualquier señal de desafío por mi parte. Su equilibrio emocional estaría comprometido. Me levanté y guardé mis pruebas en el maletín de cuero. El enfrentamiento telefónico me había fortalecido. Había probado mi voz, mi nueva voz. La voz que no suplicaba, sino que declaraba. La que no pedía permiso, sino que establecía los hechos. Adriana había cometido su segundo error fatal. En lugar de cancelar la fiesta, su arrogancia la obligó a proceder, llevándola directamente a la trampa que el doctor Calderón y yo habíamos preparado. Ahora, el clímax público no era solo mi plan, era su destino. Ella misma había pagado por el escenario de su propia caída. La tensión para el gran confronto era palpable. Ya no era solo yo contra ellos, era mi verdad documentada contra su frágil castillo de mentiras, y yo acababa de confirmar que el más mínimo empujón lo derrumbaría todo. El sábado no sería una celebración, sería una demolición controlada. Mañana, a la 1:15 p.m., cuando tomara el Micetesmestosiana micrófono para el brindis, no estaría hablando con una nuera arrogante. Estaría hablando con una ladrona acorralada, furiosa por un pago de catering, sin saber que estaba a punto de perder $360,000, su casa y su reputación. La tensión era perfecta. El plan estaba sellado. Miré por la ventana. Las luces de la fiesta, las mismas carpas blancas, brillaban en la oscuridad. Se veían hermosas, como la iluminación de un escenario justo antes de que se levante el telón. «Disfruta tus últimas horas como la señora de la casa, Adriana», susurré, «porque mañana la función es mía». Y yo traje el libreto. El sábado llegó, brillante y cruel. Eran las 1:10 p.m., y el jardín de la calle Robles 440 estaba idéntico al día de mi humillación, pero la atmósfera era radicalmente distinta. Las mismas carpas blancas, las mismas 30 o 40 caras de vecinos y colegas de Rodrigo, el mismo olor a comida cara. Pero esta vez, el aire no vibraba con celebración, sino con una tensión eléctrica. Llegué puntualmente a la 1:00 p.m., vistiendo mi traje sastre gris perla, sosteniendo mi maletín de cuero. Adriana me vio llegar. Sus ojos, inyectados en sangre por el estrés de la noche anterior y el pago del catering que tuvo que cubrir, me taladraron. Ella forzó una sonrisa para sus invitados, pero para mí fue una mueca de odio puro. La breve ceremonia del bautizo terminó. El sacerdote, ajeno a todo, dio su bendición y se retiró discretamente. Los invitados rompieron filas, tomando copas de champán, dirigiéndose a la mesa del buffet. Vi a Rodrigo pálido, evitando mi mirada, pegado al lado de Adriana como una sombra. Celeste, radiante en su vestido maternal, recibía regalos, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Adriana me observaba desde el otro lado del césped. Podía sentir su rabia vibrando
su impaciencia por la confrontación del lunes que ella creía que controlaría. No sabía que su lunes nunca llegaría. Eran la 1:15 p.m, en punto. El horario programado. Adriana, queriendo mantener la farsa de familia feliz y demostrar a sus invitados que la vieja estaba domesticada, le hizo un gesto a Rodrigo. Él se acercó al pequeño atril con micrófono, instalado para los discursos. «Y ahora», dijo con una voz falsamente jovial, «mi madre, Mercedes, quiere decir unas palabras, ofrecer un brindis por el bebé». Me tendió el micrófono. Era el mismo gesto de poder que usaron para humillarme, ahora usado para ponerme en el centro del escenario. Acepté el micrófono. El leve sonido de la retroalimentación al encenderse hizo que todos guardaran silencio. Sostuve el micrófono, mi mano firme. Mi maletín de cuero estaba a mis pies, junto al atril. Miré a la multitud, a esos mismos rostros que habían presenciado mi expulsión. «Gracias a todos por venir», comencé. Mi voz era serena, clara, amplificada por el altavoz. «Celebramos una nueva vida. Celebramos el milagro de la familia». Miré directamente a mi hijo, que intentaba sonreír. «Rodrigo», continué, «siempre has sido un hijo maravilloso. Verdaderamente maravilloso». Pude ver a Adriana relajarse una fracción, pensando que este era el discurso de sumisión que había pagado. «Tan maravilloso», dije, haciendo una pausa deliberada, «que criaste a Celeste como tuya». La frase quedó suspendida en el aire. El silencio se volvió denso, pesado. Los murmullos cesaron. Rodrigo soltó una risa nerviosa, que murió instantáneamente. El rostro de Adriana se congeló. Su copa de champán tembló en su mano. «Mamá, ¿de qué hablas?», dijo Rodrigo. Su voz apenas un susurro, pero el micrófono captó su confusión. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Era la demencia de la que Adriana les había hablado? Levanté una mano con calma, como una profesora llamando al orden. «No, lo digo con total sinceridad. Es un gesto de una nobleza increíble, un gesto que define a un hombre». Mantuve la mirada fija en Rodrigo, pero mis palabras eran para Adriana. «He admirado tu dedicación a Celeste durante 20 años, hijo, sabiendo que ella no podía ser tuya». La acusación era implícita, pero ahora clara. «Mamá, basta», gritó Rodrigo, su rostro enrojeciendo. «Estás arruinando el bautizo». «Al contrario, estoy aclarando las cosas», respondí, mi voz sin alterarse. Me agaché y abrí mi maletín. «Verás, un gesto así es especialmente noble». Saqué la primera carpeta. «Considerando que estabas en Singapur en un viaje de trabajo de 3 meses, cuando Celeste fue concebida». Los invitados jadearon colectivamente. Esta ya no era una broma. Era una acusación pública. Sostuve en alto las impresiones de los correos electrónicos de 2004. La prueba 2. «Tengo aquí los correos electrónicos que me enviaste», anuncié a la multitud, fechados el 15 de junio, el 30 de julio y el 20 de agosto de 2004, todos enviados desde tu cuenta corporativa en Singapur. La concepción de Celeste, incluso siendo prematura, habría ocurrido en ese periodo. Hice un gesto con los papeles. Rodrigo ni siquiera estaba en el continente. La cara de Rodrigo era un mapa de pura confusión y horror. Estaba haciendo los cálculos en su cabeza. Estaba viendo la mentira por primera vez. «¡Está mintiendo!», gritó Adriana, corriendo hacia el atril. Sus tacones se hundieron en el césped. «¡Está senil! Se lo dije a todos. Está loca. Denme esos papeles». Intentó arrebatarme los correos de las manos. Retrocedí un paso protegiendo las pruebas con mi cuerpo. «La verdad no es senilidad, Adriana», le dije fríamente, apartada del micrófono, solo para ella. «Es solo contabilidad. Y tú siempre has sido mala con los números». Me volví hacia mi hijo, ignorando sus chillidos. Mi voz se suavizó, llenándose de una tristeza genuina. «Rodrigo, yo siempre supe la verdad, o al menos la sospeché. Y por protegerte a ti, por proteger la felicidad que creías tener, guardé esto durante 19 años». Me agaché de nuevo y saqué el segundo objeto de mi maletín. Era el sobre, amarillento de Biogenética del Sur. La prueba 1, el arma definitiva. «Lo obtuve en 2005», le dije, mi voz volviendo al micrófono. Celeste era una bebé. Usé mi conocimiento del laboratorio.
Obtuve muestras. Pagué en efectivo en la ciudad vecina. Me acerqué lentamente a Rodrigo, que me miraba con ojos aterrados. Le extendí el sobre. Nunca lo abrí frente a ti. Nunca te lo mencioné. Pero creo que es hora de que veas la verdad que decidí ocultarte para proteger tu matrimonio. Sus manos temblaban violentamente. Miró a Adriana, que había dejado de gritar y ahora estaba pálida como un fantasma. No lo abras, Rodri. Es una trampa. Es veneno. Pero él ya no la escuchaba. Rompió el sello. Sacó el informe de una sola página. Sus ojos escanearon el texto, buscando la línea que importaba. Vi el momento exacto en que la encontró. «Probabilidad de paternidad», leyó en voz alta, su voz rota. «3%». Rodrigo tropezó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. Dejó caer el papel. Se giró para mirar a Celeste, que estaba llorando en silencio junto a la mesa de regalos. Luego se giró hacia su esposa. «Adriana, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto?» Celeste corrió hacia su madre. «Mamá, ¿de qué está hablando la abuela? Dime que está mintiendo». La escena era de una devastación absoluta. Los invitados estaban paralizados, grabando todo con sus teléfonos. Regresé al micrófono. El silencio era total, roto solo por los sollozos de Celeste. «El 0%. Es una tragedia familiar, Rodrigo. Es un asunto de traición que ustedes deben discutir en privado». Hice una pausa, mi voz volviéndose dura como el acero. «El problema, Adriana, el verdadero problema que nos concierne a todos hoy, el crimen», mi voz cortó el caos, «es que has estado usando mi pensión para pagarle al verdadero padre. Si el ADN fue una bomba, esto fue el apocalipsis». El jardín quedó en silencio sepulcral. Rodrigo levantó la cabeza, su dolor reemplazado por una nueva impactante comprensión. «¿Qué?» Adriana se quedó sin aliento. Me agaché por última vez y saqué la prueba 3, la pila de extractos bancarios, con líneas y líneas de transacciones resaltadas en rojo brillante. «Transferencias mensuales», anuncié, sosteniendo los papeles para que todos los vieran. $1.500, cada mes, el día 5, durante 20 años, enviados a una cuenta anónima en Panamá. El concepto siempre es el mismo. Pensión L. Levanté la voz. Un total de $360.000, robados, de mi cuenta, de mi pensión, del dinero que gané trabajando doble turno para pagar tu maestría, Rodrigo. Ella usó mi dinero para comprar el silencio de su amante. Fue entonces cuando Adriana explotó, su máscara de civilización desintegrándose por completo. «Vieja loca, está demente», chilló, con la voz rota por el pánico. «Alguien llame a la policía. Está inventando todo. Tiene demencia senil, se los dije». Se abalanzó sobre mí, no por los papeles, sino por mí. Sus uñas apuntaban a mi cara. Estaba completamente fuera de control, pero antes de que pudiera tocarme, un hombre alto, con un traje impecable, salió de entre la multitud y se interpuso entre nosotras. «Señora Adriana, le sugiero que se calme», dijo con una voz profunda y autorizada. Era el doctor Arturo Calderón, mi abogado, a quien había invitado personalmente. «No es demencia», dijo, dirigiéndose a los invitados. «Es el resultado de un análisis financiero forense, y yo tengo las copias autenticadas de cada transacción». Presa del pánico, Adriana se apartó de él y sacó su teléfono celular. Sus dedos temblaban mientras intentaba acceder a la aplicación del banco. «Vas a ver, voy a transferir todo. Te quedarás sin nada, vieja estúpida. Verás». Su rostro se contorsionó. «No, no puedo entrar. La clave no funciona. No puedo entrar a la cuenta». Miró a Rodrigo desesperada. «Está bloqueada». Tomé el micrófono una última vez. Mi reloj marcaba la 1:31 p.m. «Está vacía, Adriana. Y está bloqueada», confirmé. «Y tu auto deportivo, Rodrigo. El Audi A5 que tanto te gusta. El que está a mi nombre pero que pagué yo». Miré hacia la calle, donde se escuchaba el inconfundible sonido de una grúa. «Está siendo recogido por el banco en este preciso momento, como parte del embargo por fraude». El doctor Calderón, en una coreografía perfectamente sincronizada, dio un paso adelante. Llevaba 2 sobres oficiales en la mano. Le entregó el primero a Adriana. «Señora, esta es la orden judicial.
que congela sus bienes y la cuenta conjunta, basada en el fraude de $360,000. Luego le entregó el segundo sobre. Y esta... Su voz no tenía emoción. Es la notificación de desalojo. El contrato de comodato ha sido rescindido por dolo y abuso de confianza. Tienen 30 días para desalojar mi casa. El impacto final no fue legal, fue reputacional. Adriana cayó de rodillas sobre el césped, sosteniendo los papeles de desalojo. Rodrigo estaba paralizado, viendo cómo la grúa enganchaba su preciado auto. Y Celeste, mi nieta, la víctima inocente de todo, miraba a su madre con una mezcla de odio y desolación. ¿Me mentiste?, gritó, su voz rompiéndose. ¿Toda mi vida? ¿Me mentiste? ¿Quién es mi padre? Adriana no respondió, solo sollozaba, derrotada, mientras 40 teléfonos grababan su caída, el sonido de los obturadores mezclándose con sus lamentos. La fiesta había terminado. Un mes después, la casa de la calle Robles 440 estaba en silencio. Era un silencio profundo, pero ya no se sentía como soledad, se sentía como paz. Era un silencio que yo había comprado y pagado, primero con la herencia de mis padres en 1995 y ahora con la verdad implacable en 2024. El aire ya no olía al perfume caro de Adriana, ni a la tensión de la mentira. Olía a pintura fresca y a cera de limón. Por primera vez en 6 años, desde que firmé ese infame comodato en 2018, los 200 metros cuadrados de mi casa volvían a ser míos. La paz era el sonido de la restitución, un sonido que había tardado 20 años en llegar. Mi primera acción como propietaria plena fue una purga. Contraté a un servicio de limpieza profunda y luego a un cerrajero. Supervisé personalmente mientras cambiaban cada cerradura de la casa, incluida la del anexo. El sonido del metal viejo siendo extraído y el clic satisfactorio de las llaves nuevas entrando en las cerraduras nuevas fue mi verdadera ceremonia de bienvenida. Eran llaves que solo yo tendría. Ya no habría copias de emergencia para Rodrigo, ni acceso libre para Adriana. Cada clic era un límite físico que reforzaba el límite legal que el doctor Calderón había ejecutado. La casa ahora estaba sellada, segura, mi fortaleza. Caminé por las habitaciones vacías de la casa principal. Ellos se habían llevado sus muebles de diseño pretencioso en el camión de mudanzas, dejando solo marcas en las alfombras y algunos rasguños en las paredes, cicatrices que yo repararía con gusto. La casa se sentía más grande sin sus cosas, más luminosa. El sol entraba por las ventanas que Adriana siempre mantenía cubiertas con pesadas cortinas. Abrí todo. Dejé que el aire fresco corriera por los pasillos, barriendo los últimos vestigios de su presencia. Este ya no era el escenario de un crimen. Era, de nuevo, mi hogar. Y estaba lista para reconstruirlo a mi imagen. Rodrigo intentó venir 3 días después del desalojo. Tocó el timbre nuevo, esperando, supongo, una escena de lágrimas y reconciliación. Lo recibí en el porche delantero. No lo invité a entrar. Se veía demacrado, su traje caro arrugado, el bronceado de sus fines de semana de golf desvanecido. Empezó a llorar, el mismo llanto de niño que usaba cuando rompía un juguete y esperaba que yo lo arreglara. «Mamá, no sé qué hacer. Lo he perdido todo. Adriana se fue, se llevó al bebé. Celeste no me habla. El banco, el auto... Mamá, tienes que ayudarme». Su voz era un gemido patético. Lo miré, no con odio, sino con una claridad agotadora. Ya no veía a mi hijo. Veía a un hombre de 48 años que se negaba a crecer. «Rodrigo», le dije, mi voz tranquila, la misma que usaba en el laboratorio para describir un resultado. «La ayuda que necesitabas era la verdad. Te la di. Lo que hagas con ella ya no es mi responsabilidad». Intentó tomar mi mano. «Pero mamá, soy tu hijo. ¿Me vas a dejar en la calle?» Saqué un sobre de mi bolsillo. Dentro había una pequeña cantidad de efectivo, suficiente para un hotel de 1 semana, y el número de un terapeuta. Se lo entregué. «No te dejaré en la calle, pero tampoco te dejaré entrar en mi vida hasta que arregles la tuya». Establecí los nuevos límites, claros e innegociables. Puedes venir a tomar café los domingos, de 4 a 6 de la tarde, solo, y usarás la puerta de servicio hasta que demuestres que eres un adulto. Y si alguna vez le levantas la voz a una mujer en mi presencia, te irás
Esas son las reglas. Rodrigo tomó el sobre. Anonadado. La puerta de servicio. El horario restringido. Eran las reglas que se le dan a un empleado, no a un hijo pródigo. Pero él ya no era el hijo pródigo. Era un conocido bajo observación. Mi vida ya no se definiría por su comodidad o sus crisis. La sangre nos unía, sí, pero sus acciones habían cortado el lazo de confianza. Ahora, si quería una relación, tendría que ganársela, centímetro a centímetro, demostrando el respeto que nunca me tuvo. La era de la complacencia había terminado. La era de las consecuencias acababa de empezar. En cuanto a Adriana, el doctor Calderón manejaba todo. La demanda civil por los $360.000 estaba en curso. Sus cuentas estaban congeladas. El fraude era tan flagrante que el banco había cooperado plenamente. Había huido del Estado con el bebé. Pero la ley la encontraría. Su obsesión por el estatus y su desdén por mí la habían cegado. Creyó que yo era un recurso inagotable que podía saquear a voluntad. Descubrió demasiado tarde que yo era una contadora meticulosa que guardaba cada recibo. La factura final sería su ruina, financiera y reputacional. Celeste me llamó una vez, desde un número desconocido. Su voz era pequeña, rota. No me pidió dinero. No me pidió perdón. Solo me hizo una pregunta. ¿El laboratorio, el Biogenética del Sur, todavía existe? Le dije que sí, y le di la dirección. Gracias, susurró, y colgó. Sentí un atisbo de compasión por ella. Era la víctima colateral de la mentira de su madre. Su viaje para descubrir quién era su verdadero padre sería doloroso, pero era su viaje, no el mío. Yo le había dado la única herramienta que poseía, la verdad documentada. Y mientras la casa principal se convertía en mi espacio de vida, el anexo de 30 metros cuadrados, mi antigua prisión, se convirtió en mi santuario. Lo transformé. Saqué la cama individual y la mini nevera. Pinté las paredes de un blanco brillante. Instalé estanterías del suelo al techo y una mesa de trabajo de laboratorio. Recuperé de la casa de empeños mi viejo microscopio profesional, el que había vendido en 2019 para pagar una deuda de tarjeta de crédito que Rodrigo había acumulado. El microscopio, de nuevo en mis manos, se sentía como una extensión de mi ser. Ese anexo es ahora mi estudio. Mi colección de orquídeas, que apenas sobrevivía en la sombra, ahora prospera bajo luces de crecimiento especiales. El aire huele a tierra húmeda, a libros de botánica y al leve aroma metálico de mis herramientas. Paso mis mañanas allí, no contando glóbulos rojos, sino analizando la estructura celular de mis plantas, catalogando, documentando. Mi mente, que Adriana intentó convencer al mundo de que estaba fallando, ahora está más aguda que nunca, enfocada en la belleza microscópica del mundo natural. Pero mi restauración no fue solo interna. La noticia del bautizo se esparció por el vecindario como un reguero de pólvora. Los videos grabados con los teléfonos circularon. Me convertí en una especie de leyenda local. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una de las vecinas que estuvo en la fiesta, la señora del Valle, tocó mi nueva puerta. Venía con una carpeta bajo el brazo y lágrimas en los ojos. «Mercedes», me dijo, «vi lo que hiciste. Vi cómo tenías todo documentado. Mi yerno. Creo que mi yerno le está robando a mi hija. Ahora, 2 tardes a la semana, mi gran mesa de comedor en la casa principal se convierte en una oficina de auditoría informal. Estoy ayudando a la señora del Valle. Y después de ella, vino la señora Garza. Mujeres de mi edad, mujeres que la sociedad había descartado como viejas, confundidas o exageradas. Les enseño a leer la letra pequeña de los contratos, a descargar sus extractos bancarios, a buscar patrones de fraude. No soy abogada, pero soy una experta en documentación. Mi competencia oculta se ha convertido en mi propósito público. Sostengo la carpeta de la señora del Valle en mis manos, los extractos bancarios resaltados en rojo, igual que los míos. Mi dignidad no solo fue restaurada, fue reforzada. Mi rutina ya no es de supervivencia solitaria, es de estrategia comunitaria. Miro mi reflejo en la ventana del comedor, viendo el jardín que ahora es mío sin discusión. He aprendido que la sangre no te hace familia, pero las mentiras sí te hacen un extraño. Y a los extraños siempre
Siempre se les entrega la factura.